Hola, ¿cómo están? Este video es para conocer más sobre el encuadre metodológico de una investigación. Este segmento es un apartado en el cual vamos a describir una serie de decisiones metodológicas que hemos tomado respecto a nuestro estudio y cómo vamos a responder a la pregunta de investigación y a nuestros objetivos. Una de las cuestiones que vamos a determinar es el alcance de la investigación. El alcance puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Los primeros dos suelen ser cualitativos y los otros dos cuantitativos. Los alcances exploratorio-descriptivos aportan a un campo de conocimiento poco estudiado. Ahí lo que vamos a hacer es describir las características, atributos de un fenómeno. Cambio, en el correlacional vamos a hacer una asociación de variables. Entonces vamos a ver en qué grado una variable incide sobre otra. Por ejemplo, en qué medida el uso de pesticidas incide sobre la población de abejas de un pueblo. En cambio, en los estudios explicativos lo que buscamos hacer es un estudio con una relación de causalidad. ¿Por qué pasa tal fenómeno? Entonces podemos buscar, por ejemplo, por qué el uso de estos pesticidas afecta a la población de abejas. Otra cuestión que tenemos que determinar es el enfoque de la investigación. Si va a ser cualitativo, cuantitativo o mixto. En los estudios cualitativos lo que hacemos es describir o analizar un determinado fenómeno desde la perspectiva de los participantes. Es una perspectiva subjetiva, son sus creencias, sus opiniones, sus actitudes, sus acciones, entre otros. En los estudios cuantitativos vamos a hacer un análisis estadístico del fenómeno que estamos estudiando. Vamos a trabajar con números, con porcentajes. En este estudio de cuantitativo, los resultados queremos generalizarlos al conjunto de la población. Queremos que sean representativos del conjunto de la población. En cambio, en el cualitativo, nuestros estudios no pretenden ser generalizables, sino que tomamos muestras pequeñas que nos permitan conocer en profundidad ese fenómeno. En el cuantitativo, las muestras son más grandes. Los estudios mixtos combinan las dos técnicas, cuali y cuantitativo. El corte temporal puede ser longitudinal o transversal. En los estudios longitudinales estamos comparando dos o más puntos en el tiempo. Entonces, no estamos estudiando un periodo específico, sino que queremos ver cómo el fenómeno que trabajamos cambió o no en dos puntos del tiempo. Por ejemplo, si queremos ver cuál es la edad de inserción laboral de los jóvenes actualmente en la ciudad de Buenos Aires, la queremos comparar con cómo era hace 20 años, estamos haciendo un estudio longitudinal. En cambio, si solamente estamos estudiando la edad de inserción laboral de los jóvenes en la actualidad, es un estudio transversal. En los estudios transversales no hacemos comparaciones temporales. La unidad de análisis es ¿qué vamos a estudiar? ¿A quién? ¿Qué características tiene que tener la población? Entonces, por ejemplo, nuestra unidad de análisis puede ser docentes que sean mujeres, que tengan más de 20 años de experiencia y que trabajen en escuelas privadas de la capital federal. Esa sería nuestra unidad de análisis. Acá les puse un ejemplo de qué unidad de análisis sería en un estudio en el cual queremos saber cuáles son las técnicas de estudio de los niños en casa. Ahí nuestra unidad de análisis pueden ser los niños,
Y también pueden ser los padres. Podemos investigar trabajando con los dos grupos. Acá vamos a hacer una aclaración sobre dos términos, población y muestra. Cuando hablamos de población, no nos referimos a la población total de una ciudad, una provincia o un país, sino al conjunto de personas que reúnen determinada característica. Como les decía recién, maestras que trabajen hace más de 20 años en Ciudad de Buenos Aires, en escuelas públicas, todas ellas, todas las maestras que reúnan esas condiciones serían la población. Y después tenemos la muestra. La muestra es un subconjunto de esa población, o sea, un grupo más pequeño que viene a representar al total de la población. Solemos trabajar con muestras porque generalmente no contamos con los recursos necesarios para tomar al total de la población. Pero eso depende mucho del estudio que estemos realizando. No es lo mismo un estudio que abarque a los docentes de toda la capital a que abarque a docentes de un colegio específico. Ahí es mucho más probable que podamos trabajar con toda la población. En caso de que estemos trabajando con toda la población, ya estamos haciendo un censo. El tipo de muestra puede ser probabilística o no probabilística. En los estudios probabilísticos, todas las personas, también llamadas elementos, que componen nuestra muestra han sido elegidas al azar y todas las personas de la población total tenían la misma probabilidad de ser elegidas como participantes. Y acá hay que tener cuidado con el método de selección, porque si yo me paro en una vereda del centro de capital y voy eligiendo personas al azar, no significa que mi muestra sea realmente aleatoria, porque no todas las personas caminan por esa calle. Entonces no todas tenían la misma probabilidad de participar en mi estudio. Por eso tenemos que tener cuidado cuando elegimos la muestra para el método para tomar la muestra. Y en los estudios no probabilísticos, la elección se hace de manera intencional, no son elegidos al azar y no todos los elementos tienen la misma probabilidad de participar en nuestro estudio. Elementos es otra forma de llamar a los participantes. Vamos a ver un poco más de las muestras probabilísticas. Acá vemos 4 tipos de muestreo que podemos hacer para una muestra probabilística. El primero es el muestreo aleatorio simple, donde los elementos se eligen al azar y todos tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Después tenemos el muestreo estratificado. Aquí lo que hace a la diferencia es que estamos buscando categorías específicas. Por ejemplo, que la mitad sea mujer y la mitad sea varón. Después tenemos el muestreo por conglomerados. Acá estamos trabajando con participantes que por sus características se encuentran agrupados naturalmente. Por ejemplo, si trabajamos con estudiantes universitarios, entonces vamos a poder encontrar a los participantes en universidades. Acá tenemos que tener cuidado de elegir a las universidades aleatoriamente para que no haya un sesgo en esa elección y luego en las universidades también elegir a los participantes de forma aleatoria. Y después tenemos el muestreo sistemático. En este tipo de muestreo tenemos algún tipo de patrón por el cual elegimos a los participantes. Por ejemplo, si tuviéramos una lista de la población del estudio, entonces podemos sortear al primero de los participantes
Y después, en esa lista, cada 10 personas elegir a otro participante. Incluir, por ejemplo, al primero, al décimo, al número 20 y así sucesivamente. De esa manera seguimos un patrón. Y acá tenemos en los tipos de muestra no probabilística. Acá puede ser el muestreo por conveniencia, donde elegimos a los participantes de acuerdo a algún criterio que sea de nuestra utilidad. Por ejemplo, que vivan cerca de donde nosotros vivimos o que tengamos contactos que nos permitan acceder. Es decir, que por algún motivo nos resulta a nosotros más cómodo, nos permite una economía de recursos, trabajar con estos participantes. De más está decir que en este caso la muestra, como no es probabilística, no la podemos generalizar. No podemos decir que los datos que obtengamos son representativos de ese conjunto de población. Después tenemos el muestreo bola de nieve. En este muestreo elegimos a un primer participante y esa persona nos va a presentar a otras personas que reúnen las mismas características. El muestreo por cuotas, lo que hacemos es buscar a las personas por determinados atributos. Por ejemplo, por edad. 5 personas menores de 20 años, 5 personas mayores de 20 hasta 40 y 5 personas de 40 a 60. Después tenemos el muestreo por juicio. Este implica que un experto nos ayude a seleccionar la muestra. Bueno, ¿cómo calculamos el tamaño de la muestra? Para estudios cuantitativos que son probabilísticos, existe una fórmula, o más bien dos. Una, si conocemos el tamaño de la población total. Y este es un detalle importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una población, por ejemplo, docentes, mujeres con más de 20 años de experiencia en escuelas de la capital, pero no sabemos cuántas son en realidad. Si no sabemos cuántas son, elegimos la segunda fórmula y si lo conocemos, elegimos la primera. Van a ver que hay una serie de letras que representan datos que nosotros tenemos que aportar para hacer este cálculo. N minúscula es la muestra, N mayúscula es la población total. Por eso, la de abajo van a ver que N mayúscula no está. Z, como ven, es el nivel de confianza. Este nivel suele estar en el 95%. P y Q es la probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso. Acá nos referimos a la probabilidad de que ese fenómeno se manifieste en esa población, o no. Este número, vale decir, muchas veces es desconocido, a veces con estudios previos podríamos conocerlo, pero en caso que sea desconocido es del 50% o 0.5. D en este caso es la precisión o el margen de error, por ejemplo, un margen de error del 5%. Ya tenemos, ya está. Bueno, vamos a ver, hay algunas calculadoras que trabajan esto online como para que podamos ver un ejemplo y en los programas de análisis estadístico ya obviamente podemos hacer este cálculo. Vamos a esta página que se llama Feedback Networks. Como pueden ver, acá está la fórmula para calcular la muestra, nos da ejemplos, una serie de datos que acá K, que equivale al nivel de confianza, que para nosotros teníamos Z,
para que sea 95% equivale a 1,96. Entonces, más abajo tenemos para colocar los datos y calcular la muestra. Bueno, vamos a poner que conocemos la población total y que es 1000. En K vamos a poner que queremos 95%. El error queremos un 5% y acá vamos a poner 0,5 y 0,5. Entonces vamos a calcular la muestra y nos da que para 1000 casos el tamaño de nuestra muestra es de 278 personas. Miren qué pasa si yo acá pongo 10.000 y mantengo los otros valores. Ahora nos da 370. Fíjense cómo multiplicando por 10, acá claramente no se multiplicó por 10 el resultado. Aumentó, pero no aumentó proporcionalmente. Cuantos más casos tenemos, cada vez vamos a necesitar menos muestra para representar. Fíjense cómo agregué, o sea, lo multipliqué otra vez por 10 y ahora creció muy poco la cantidad total de la muestra. Distinto es si yo tengo una población pequeña, porque cada vez voy a necesitar más gente para que mi muestra sea representativa de ese conjunto. Entonces, fíjense como para 100 casos nada más, yo necesito 80 participantes para poder tener este nivel de confianza y este margen de error. Miren, si yo al margen de error le pongo el 1%. Entonces yo necesito tomar 99 casos porque mi margen de error es solo 1. Estas cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir el cálculo de nuestra muestra. Volvemos acá. Bien. ¿Qué pasa con los estudios cualitativos en los cuales no tenemos que hacer estos cálculos? Acá como la muestra es pequeña, podemos pensar en un límite por saturación. ¿Qué quiere decir? Vamos incorporando participantes y en la medida que los nuevos participantes no nos están aportando información nueva, ya no continuamos con la muestra. Esa es una forma. Muchas veces también depende de la cantidad de casos que podamos conseguir, que es una de las características que buscamos. Son muestras pequeñas generalmente. Pueden ser muestras de 3, 4, 5, 6 participantes. No estamos hablando de muestras tan grandes como en los estudios probabilísticos. Bueno, respecto a los criterios de inclusión y exclusión, cuando hablamos de criterios de inclusión, estamos hablando de ese conjunto de características o atributos que tienen los participantes para poder ser incluidos en nuestro estudio. Y criterios de exclusión son aquellas características o atributos que hacen que los participantes sean descartados o no incluidos en nuestro estudio. Otra vez, esto depende de lo que estemos trabajando. Bueno, vamos a ver las técnicas de recolección de datos. Esta puede ser entrevista individual, entrevista grupal, observación, encuesta o análisis documental. La entrevista individual se hace cara a cara, el investigador con un participante. Y ahí hacemos una serie de preguntas que pueden ser estructuradas, o sea que ya esté cuestionario pautado previamente, sin modificaciones. Puede ser semiestructurada, por lo cual vamos a hacer modificaciones si son necesarias en el momento de hacer la entrevista, podemos incorporar alguna cuestión nueva,
o si el participante nos trae algo que nos parece interesante incluir, podemos también preguntarle sobre eso. En la pregunta abierta no tenemos una serie de preguntas ya pautadas previamente, sino que dejamos que el participante hable sobre el fenómeno que estamos estudiando. En la entrevista grupal, al igual que la entrevista, vamos a hacer unas preguntas, pero en este caso un conjunto de personas. Estas personas, lo que nos interesa es la interacción que tienen entre sí. O sea, ¿qué pasa cuando nos ponemos a hablar de este tema entre un grupo de personas? Y la cantidad puede ser, por ejemplo, un grupo de 10. Hay que tener cuidado qué tema estamos trabajando. Porque, por ejemplo, si fuera un caso de violencia de género, por ejemplo, quizás es mejor tener grupos más pequeños para poder resguardar la privacidad y que además las personas se sientan con un poco más de confianza para hablar del tema. Después tenemos la observación. La observación es el proceso de mirar el fenómeno que estamos estudiando, ya sea que seamos participantes de él, actores, o que nos quedemos al margen, que seamos espectadores pasivos y hagamos un análisis sobre lo que vemos. En la encuesta tenemos distintas formas de elaborar la encuesta, puede ser con 2 opciones, con opciones múltiples, con escalas de valoración, y tenemos que tener cuidado con las preguntas que hagamos a los participantes. Acá no vamos a profundizar, vamos a dar opciones, vamos a permitir que la persona responda en una forma más simple que en una entrevista, pero eso nos va a permitir hacer muchas encuestas. Entonces, acá tenemos que tener cuidado con cómo formulamos las preguntas, porque una pregunta mal formulada nos puede dar datos incorrectos, que no es lo que buscamos. Entonces, también es bueno a la encuesta ponerla en práctica primero para ver que realmente está funcionando como queremos. Y después tenemos el análisis documental. En el análisis documental lo que hacemos es, con una serie de documentos que pueden ser, por ejemplo, las planificaciones, actas, cuadernos de los estudiantes, fotografías, páginas web, extraemos de ahí información. Acá tenemos un ejemplo de triangulación de datos. Cuando hablamos de triangulación de datos, hablamos de la combinación de 2 o más técnicas para tener una perspectiva más completa sobre el fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, en este caso tenemos como tema de estudio estrategias de enseñanza sobre la guerra de Malvinas. Y acá podemos hacer análisis documental y dar las calificaciones, el material didáctico, el registro de los alumnos. Podemos hacer observación, es una observación no participante en las clases para ver cómo son esas estrategias, cómo se implementan. Y podemos hacer entrevistas a los docentes. Podemos preguntarles sobre cómo planifican, cuáles son sus estrategias, cómo las implementan. Entonces, podríamos combinar estas 3 técnicas para tener una mirada más completa sobre las estrategias de enseñanza de la guerra de Malvinas. Esto también hay que plasmarlo en el cuadro metodológico, que son las consideraciones éticas. Ahí entrará el consentimiento informado, es decir, que la persona sabe que nos va a brindar información para un estudio. El respeto por los participantes, es decir, garantizar siempre su bienestar físico, emocional y su dignidad. Y la garantía del anonimato, es decir, salvaguardar la identidad de los participantes. No vamos a poner sus nombres, y tampoco vamos a poner el nombre de las instituciones, a menos que lo autoricen, sino que vamos a utilizar otra forma para referirnos a ellos. Por ejemplo, en el caso de los participantes, podemos cambiarles el nombre o podemos decir participante 1, participante 2, o en el caso de las instituciones podemos referirnos a
una escuela pública situada en un contexto de bajos recursos en un partido de la zona sur del conurbano bonaerense. Bueno, acá termina el video. Espero que haya sido útil, que haya sido claro y nos vemos en la clase.